Arnoldo Cuellar, Arnoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por acá se Buenas tardes. escucha Tu micrófono y demás. A ver, ¿ahí cómo se oye, Arnoldo? A ver, yo escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, Ya, sí. Ya perfectamente. nos diste el reporte de Guanajuato, ya lo escuchamos. Gracias. Seguimos adelante. No te creas, al contrario. Al ratito lo Nada que tendremos decir. sin nada que decir. Temoris, buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo andas? Hola, Arnoldo. ¿Qué tal, Bien. Temores? Oye, gran reporte, gran reporte. Temoris, vamos a avanzar con nuestro compañero Arnoldo Cuellar preguntándole su primera impresión respecto a lo sucedido este domingo en las elecciones, lo que sucedió. ¿Cuál es tu lectura de lo que haya acontecido, Arnoldo, por favor? Bueno, pues los que no querían ver las cosas como se estaban planteando, como las estaban planteando diversas encuestas, tampoco quieren ver ahora lo que ocurrió en la realidad. Me llama la atención esto de que todavía se sigue hablando de polarización, incluso algunos medios extranjeros. El País, en algunos de sus análisis, decía que López Obrador, un líder popular, deja un país polarizado. Cuando vemos el resultado de la votación, con bueno, si hay una respetable minoría de anti-López Obradoristas que se movilizaron a más no poder, que echaron toda la carne al asador, que hoy siguen pataleando todavía, las redes sociales están llenas de bulos, hablando de reuniones y de fraudes y cosas de lo más raro, y que están por debajo de un 30%. Yo diría que una polarización sería como la que se vive en Estados Unidos, entre los 48 y los 52, las últimas tres elecciones sí han mostrado un país profundamente dividido con visiones muy radicales, ni siquiera del rumbo del país, sino simpatías y antipatías sobre el papel que tiene que jugar la potencia en un nuevo mundo multipolar, ¿no? El provincianismo o cierta responsabilidad para asumir su rol con los que los dejó la historia reciente, ¿no? Pero aquí no veo que esa polarización pues esté en los medios de comunicación, está entre los que tienen voz pública, que por cierto qué desconcertados están. Ahorita voy a hacer pareciera que es un chiste, pero no, es simple, sencillamente la descripción de algo que vi la madrugada del lunes, pero antes de eso, pues bueno, me pareció extraordinaria la forma en la que la gente fue a participar, incluso aquí en Guanajuato, donde ciertamente la isla panista se reduce a un islote en torno a León y estos municipios acá pegados a los Altos de Jalisco, donde sí gana Xochitl, no lo hace en el resto del estado, donde gana Claudia Sheinbaum en el cómputo estatal, y pierde, por ejemplo, el senador Miguel Márquez Márquez, exgobernador, el candidato a senador, bueno, va a ser senador de minoría, con Ricardo Sheffield. Pero es muy respetable que estas gentes salgan a votar, que lo hagan por quien decidan, que lo hagan en paz, que lo hagan en esta jornada que asombró a los observadores que vinieron de todas partes, en un país que hizo un cómputo relativamente rápido. Oigo a otros intelectuales diciendo que Tadei, que a la que ya llaman Tardei, se fue hasta la medianoche. Bueno, pues sí era una elección compleja y además dieron cómputos que no se daban en el pasado. Entiendo que hay un comité técnico que no es propiamente el INE, sino que son expertos y que, bueno, nos fuimos a dormir con la tranquilidad de lo que había pasado, ¿no? La referencia que les quiero hacer, y no me la quiero ahorrar porque creo que la van a disfrutar, y no sé si ustedes la vieron, a lo mejor no porque estaban en transmisión, es pues una cita de Denise Dresser, que es entiendo que politóloga, no sé sus grados académicos y el campo de la expertise en el que ella se especializó, pero yo esperaba que para subrayar su análisis, que era muy catastrofista de lo que estaba pasando en México, de la pérdida de libertades, pues mínimo había que citar, digo, ya un clásico como Weber o, bueno, Marx podría haber sido interesante, ya cosas más recientes como Rawls, pero no eligió citar a George Lucas en la escena de la Guerra de las Galaxias, episodio 4, donde en el Senado la senadora Amidala dice, así muere la democracia, es el 4. Acá me están corrigiendo mi hijo que es fan de la Guerra de las Galaxias. Si así muere la democracia con un gran, es la 3, ¿cierto? En medio de un clamoroso aplauso. Bueno, me parece
que sí quedan a deber mucho las personas que durante años nos han dicho que son los especialistas en revisar la realidad del país, que fueron a estudiar al extranjero para traer herramientas mucho más sofisticadas, pues salir con estas cosas, ¿no? Sí. Y además en el tono de que esto ya se acabó y bueno, pues no. Que dejo ahí la reflexión nada más, el contraste entre un pueblo definiendo cosas, como quiera que sea, para donde hayan sido, les gusten o no les gusten a muchos, nos gusten o no nos gusten a muchos, y una clase intelectual, una élite que no termina de hacer clic con ese país, que probablemente nunca lo hizo, y que hasta hoy nos estamos dando cuenta. Bien, Arnoldo, gracias. Damos la bienvenida a Daniela Pastrana, que ya tiene sus minutitos aquí, la vi cuando llegó. Daniela, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Arnoldo, Temoris. Hola. Estar con ustedes. Bien, gracias. Temoris, si me permites, voy primero con Daniela para terminar esta serie de observaciones, porque tú ya has hablado abundantemente del análisis de las elecciones. Nadie me ha dejado hablar desde hace como un mes. ¿De veras? ¿Estás callado en silencio? Entonces, bueno, déjame, Daniela, ¿qué opinas de este tema de tu lectura de lo que sucedió este domingo? ¿Cuál es tu impresión, tu lectura, lo que ves y analizas de ese tema, Daniela? Bueno, era un resultado que a mí me parecía hasta cierto punto previsible en algunos sentidos, para muchos es quizá una sorpresa más, pero justo con Paco Cruz, cuando estuvimos en el cierre de campaña, decíamos eso, ¿no? Que teníamos la impresión de que iba a ser pues un fenómeno como el que vimos en 2018 con López Obrador y en 2000 con Fox, ¿no? Y que esa ola iba a jalar a las demás. Y a mí me parece que hubo dos cosas muy lindas, bueno, una muy linda y otra que no sé cómo calificarla, pero esta muy linda es esta participación ciudadana que desbordó a todos, desbordó las posibilidades de cobertura que teníamos, desbordó los consulados, no solo las casillas especiales, que es las imágenes que vemos cada 6 años y que hubiéramos esperado que ya con el voto electrónico se podría haber arreglado, pero no, al final de cuentas se dejaron las mismas 1000 boletas y volvimos a ver estas imágenes de personas tratando de votar en filas pues muy largas, pero también las vimos así en los consulados, en todos los consulados de Estados Unidos, gente que estuvo hasta 6 horas tratando de votar, gente que estuvo en Veracruz, nos contaban, eso es una de las cosas que más me gusta, porque pues con el calor que había, y gente formada y tratando de cubrirse con algunas, nos decían con algunas palmeras ahí, con hojas, muy, muy lindo, y que no solo fue, y eso quizá nos pueda dar algunas pistas para entender esta abultada victoria que refrenda el proyecto político de López Obrador, sino es que Morena fue el único partido que logró tener sus 700,000 representantes de casilla, y no solo eso, sino que además fueron los que suplieron de último momento, muchos ciudadanos suplieron de último momento la falta de funcionarios de casilla, que al INE no le estaba dando, iba a ser eso un poco una tragedia, pero al final pues fueron los que suplieron. Y lo que vimos, por lo menos en la Ciudad de México, fue casillas que cerraban hasta muy tarde, pero porque no eran funcionarios que se habían capacitado o que se habían capacitado con mucha rapidez, o que de plano ahí, porque no llegó el presidente Casilla o no llegó el secretario Casilla, los que estaban formados decidieron quedarse y dejar ahí su día completo, su domingo completo, para que esas casillas pudieran tener un resultado. Entonces, a mí me parece una de las historias más bonitas que nos toca contar, recuperar esos testimonios, y porque hay varios, a nosotros nos han llegado varios, y que hablan de algo que ayer en la Mesa Roja decía Diana Fuentes, de una emergencia de una sociedad civil altamente politizada, y que también vimos en los días anteriores, ¿no? Con el video de este señor trabajador en Polanco, que hizo su video y que se hizo viral, con el de que habíamos visto el señor que los que le contestaban en el metro a alguien que quería hacer cuestionamientos. O sea, una sociedad, una verdadera sociedad civil que está
impulsando o que está tratando de defender el proyecto político en el que cree y que además pues parece que va a estar también dispuesta a acompañarlo hasta el final. Entonces eso me parece la parte más bonita, y la otra parte que no sé cómo calificar es la de esta élite de la que hablaba ahorita Arnoldo, que pues simplemente está en un proceso de negación de la realidad. Yo vi, pues como todos, ¿no? Vimos imágenes de unas conversaciones ahí, creo que eran atípicas, no sé cómo se llama, pero en las que decían, no, bueno, pues es que esto no puede ser porque lo que yo vi en el aeropuerto y en los vuelos a París era otra cosa. Pues sí, evidentemente lo que vieron en los vuelos a París pues es un ánimo muy distinto al que podían encontrarse si se hubieran subido al metro. Y creo que esa caída de esa élite, de esa casta que ha dominado mucho la opinión pública, pues es la otra historia que llama la atención por estrepitosa. Bien, Daniela, gracias. Antes de que me reproche gravemente Temoris que lo haya brincado en este turno, es su turno, Temoris. Es que, ¿qué nos dices de todo lo que hemos platicado? ¿Qué otro elemento agregas? ¿Y qué cosas estás viendo ya hacia lo que viene? Y con eso podemos ir abriendo ya también esa misma pregunta a los compañeros. Temoris, por favor. ¿Ya ahora sí voy a poder hablar? No, ahora no. Ahora, es más, te pusimos. Oh. Pucha, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. Temoris, no, es para organizar mejor la plática y a partir de este Por tema. fin. Sí, sabía. No, solamente para la gente de nuestra audiencia que no entiende por qué estamos haciendo este chiste. Fuimos parte del maratón que se aventó Julio el domingo. A mí me dejaron casi 8 horas. Y luego también ayer otra vez ya estuve en el programa. Bueno, Julio se aventó como 15, 16, quién sabe. Ajá. Entonces, por eso hacemos este chiste. Bueno, sobre esto, no estoy seguro que es el mismo texto que mencionó del país que mencionó Arnoldo, pero también dice en el editorial institucional, ha llegado el momento de que la oposición deje de anunciar a diario el fin del mundo y tome el camino del realismo político, ¿no? O sea, yo creo que también está ese lado, ya chole, ya que hartazgo. Habíamos comentado que Xochitl se dijo muy demócrata al conceder lo inevitable, al hacer lo que tenía que hacer y había postergado. Que era reconocer la victoria de Claudia Sheinbaum por más de 30 puntos, fue 31 y cacho. Es abrumador. En cualquier democracia, los candidatos cuando ven que las tendencias ya se definen y que van perdiendo por un punto porcentual, pues salen a reconocer el triunfo del candidato. Eso es. Y en cuanto se define, rápido. Pero esa señora y sus estuvieron mintiendo, estuvieron diciendo mentiras de que iban a ver adelante. Luego salieron a decir que por qué los demás daban resultados cuando no había datos ya oficiales y cuando ellos fueron los primeros que lo hicieron. Entonces, bueno, eso sería, hay que ver que yo creo que ya hay un cansancio. Pero también hay pues esto que mencionaba Dani, ¿no? Esta negación, esta gente que cree que porque los vuelos a París, o sea, yo no sé si de pronto Guadalupe Loaesa en realidad se está burlando de todo el mundo porque ha dicho unas cosas en el último año, ¿no? O sea, por un lado criticando a Claudia porque es china, por otro lado criticando el pavo de Xochitl, y ahora que porque en los vuelos a París, pues la gente no iba a votar por Claudia, ¿no? Entonces, con esa estupenda muestra estadística, sale a decir que no cree en el resultado del INE, el INE que hasta pues 3 minutos antes decía no se toca. Entonces, yo creo que también hay que ver esto. El Diario del País también hizo una muy interesante muestra gráfica, visual, que presenta el día de hoy, trasladando los resultados de cada casilla a los mapas, mostrando también con colores qué porcentaje de gente votó
Morena o por Xochitl o por MC, como para que nos demos cuenta de que de pronto sí podemos vivir en mundos muy lejanos, ¿no? O sea, viviendo tan cerca, de pronto utilizan el color, pues un rosa muy oscuro, pero es rosa, o sea, al final le toman eso y uno ve que en partes de la Condesa, o sea, por ejemplo, de la Doctores a la Condesa hay un salto. La Condesa es fuertemente rosa, luego, pero hacia la Roma sigue siendo rosa, pero ya bastante más mezcladito, y cuando uno se va aproximando a la Doctores ya empieza a tornarse café, ¿no? Pero cuando uno sale y habla con sus vecinos, como esas señoras que conversaban en la típica, y cuando uno toma, pues se lleva una imagen del mundo, si se queda con eso, de que todo el mundo opina de una manera. Y entonces, no puede entender lo que pasa más allá. Esto es particularmente grave cuando se trata de gente que están proyectando una opinión, que están reforzando la opinión de sus vecinos, y esta sensación de que no puede ser, de que no es lógico, de que les tomaron el pelo, de que hay un fraude electoral, que hay una deslegitimación de la democracia. Ese señor Pedro Ferriz de Con, o sea, yo creo que en esa generación, en esa familia, todos los Pedro Ferriz, cada uno está más loco que el siguiente. Pedro Ferriz, el primero, el de los ovnis, pues era simpático. Luego sigue Pedro Ferriz de Con, que ya está bien loco. Y luego su hijo, que se anda peleando en los restaurantes y todo. Bueno, ese sí ya está para meterlo pues a una institución. Lo mismo que Pedro Ferriz de Con, que sacó un video que yo compartí en mis redes, donde dice, no creo en el INE, no creo en el Tribunal Electoral, no creo en aquello, con una furia, hasta que acaba diciendo, no creo, no creo, no creo, y dice, ya, que lo agarren o algo porque se va a trabar este señor. Es lo que es la actitud que está teniendo mucha gente que no se ha tomado la molestia de salir a ver el mundo de verdad y que se queda en estas burbujas, ¿no? O sea, yo creo que sería muy sano para ellos hacerlo, y sobre todo en temporada electoral, para que en el día de las elecciones pues no se lleven estas sorpresas y estos disgustos que en serio que les va a pasar algo. Bien, bien, pues así están las cosas en todo este terreno. Ahora, de inmediato ha habido ya hechos que comienzan, incluso no sé lo que pienses, Arnoldo, pero comienzan a pues llevar la atención hacia otros ámbitos, y en este caso es en el de la prevalencia de los poderes reales, en este caso de los poderes económicos, que de inmediato ha habido una especie de duda o especulación, o acaso cierto rechazo al triunfo electoral 4T del pasado domingo, con el movimiento cambiario de la paridad cambiaria peso-dólar y de el movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo vas viendo eso, Arnoldo Cuellar? ¿Es posible, porque de que la 4T puede llegar al momento en el cual tenga la capacidad legislativa de hacer cambios profundos, reformas constitucionales fuertes, pues creo que va a estar al alcance de la mano? Pero ¿qué tanto las reacciones de los poderes fácticos pueden ir entrampando, reduciendo, minando estos propósitos, Arnoldo? Sí, gracias. Primero, por alusiones, decirle a Temoris que si va a hablar de ovnis, bueno, que esos son mis terrenos. Sí. Estoy pisoteando tus espacios. Estamos hablando ahora de la guerra de las galaxias y de los ovnis, con un especialista además como Daniela Pastrana. Bueno, mira, yo tomo el tema económico, que no es ninguna tragedia ni ningún terremoto profundo, sino señales de algo que sí puede ser maniobrado con alguna intención en ciertos mercados, como parte de la reacción pues, de quienes no están conformes con el resultado de alguna manera, no por un temor fundado, no están saliendo las inversiones del país, ni mucho menos. El tema cambiario incluso es muy paradójico, porque había sectores importantes económicos del país que se quejaban mucho del superpeso. Los exportadores en Guanajuato, tanto los zapateros que venden en el extranjero, como los agricultores de exportación, que ya es un negocio muy importante, estaban afectadísimos por el superpeso, porque les estaba
resultando muy caro el tipo de cambio, ¿no? Y la gente que envía remesas a sus familiares, que tampoco les estaba rindiendo, pues en ese sentido, creo que ni siquiera va a ser algo de una consecuencia grave para la economía. Habrá que ver en los próximos días, siempre es un bote pronto, y yo creo que estas cosas no se deben valorar por lo que pase en 1 o 2 días. Tú tienes una gran especialista con Claudia, que seguramente ya nos tranquilizó a todos, ¿no? Por otro lado, no me parece que haya ninguna intención en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y hay otras señales de entrar con medidas radicales que además serían en contra de lo que ha venido haciendo López Obrador contra el sector privado, ¿no? Yo creo que se requieren muchísimos ajustes en muchas cuestiones que tendrán que ser paulatinas y que tendrán que ser consensadas y que tendrán que ir de acuerdo también con ritmos de las situaciones globales, ¿no? De la atracción de inversiones que está en la puerta y que prosigue, porque ese dinero se tiene que trasladar desde Asia hacia América. Es mejor que sea a México, y puede además ayudar en muchos otros temas, incluyendo, por ejemplo, empleo para los migrantes que vienen de otros países, y que es algo que de lo que se ha hablado, pero que muy superficialmente se ha abordado, porque además no solo es una migración que también tiene cierto grado de preparación en algunos casos, ¿no? Y se ha visto en Tijuana y se ha visto en otras plazas donde han estado siendo empleados, y que nuestro país no tiene ese marco legal. No sé, un país que crece y que tiene planteado que su economía siga creciendo y que tiene inversiones importantes en el sureste que apenas van a empezar a mostrar su potencial, las que hizo López Obrador en infraestructura, van a requerir mano de obra, y a lo mejor en este país, que ya casi hasta hace no mucho estábamos en pleno empleo, no tendría la capacidad de atenderlo. Entonces, los cambios económicos en un país con un historial de deficiencias estructurales en su economía no deben ser ningún tema de alarma para nadie. Y quien mejor le va a ir es a los banqueros, como les ha ido hasta ahora, y a la inversión extranjera también, ¿no? Que son capaces de apapachar y de tolerar a un Carlos Amarripa con tal de que les cuide su tranquilidad en Guanajuato, aunque lo repudie todo el resto de la población. Entonces, es un sector que habla de pesos y centavos, que habla de negociaciones, que no atenta contra su propio interés nunca, y al cual es muy fácil meter en cintura, no en el sentido pues de forzarlos, sino de llegar a acuerdos con ellos. Entonces, no me iría con la finta, que sí están magnificando mucho cierta prensa, como mostrando este tono de catástrofe que veíamos en los analistas, pero que pasará muy rápido. Bien, gracias. Sobre este tema, ¿qué nos dices, Daniela Pastrana, de este pues piquetito o este calambre en la cuestión cambiaria y de la Bolsa Mexicana de Valores, y luego la salida a escena de Rogelio Ramírez de la O? Breve, sin preguntas y respuestas, pero a fin de cuentas una salida para tratar de tranquilizar este ámbito. Daniela Pastrana. Sí, justamente es lo que te iba a comentar, lo de Rogelio Ramírez de la O. Estaba buscando ahorita un tweet que puso Mario Campa, hablando de esto, ¿no? Que decía, anuncia Rogelio Ramírez de la O que seguirá en Hacienda por tiempo indefinido. Su gestión se caracterizó por aumentos sostenidos en la recaudación, disciplina financiera, estabilidad en las notas crediticias, confianza interinstitucional, respeto a la autonomía del Banjico, flujo continuo de participaciones y aportaciones, y el diseño de mecanismos atractivos para la llegada de IED. El mayor reto de transición es evitar subejercicios naturales por rotación de personal y por ajustes de obras y programas, ¿no? Seriedad y credibilidad y buena noticia. Y yo coincido mucho con eso. Hay que recordar quién es Rogelio Ramírez de la O. Él digamos que es un keynesiano típico, ¿no? Dirían los economistas. O sea, es el que le da como esta... o que le ha dado muchas de las certezas económicas que tenemos en temas de economía en México, porque pues tiene desde hace muchos años una relación con López Obrador, desde hace muchos años, si no me equivoco, él era parte también de su gobierno legítimo, y mantiene esta idea del estado de bienestar, ¿no? Entonces, y es muy responsable y es muy serio, y bueno, pues ha tenido ahí esa función. Entonces, yo sí creo que un poco esto
su anuncio, el anuncio de que él quedaría pues ahí en Hacienda, permite también que muchos de los que se podían poner nerviosos por el resultado amplio y sobre todo por el tema de que Morena alcanzaría la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales, que creo que al final de cuentas es lo que más pues pudo haber puesto nerviosos a algunas personas, pues esto ya da como mucha tranquilidad. Creo que eso, y también el anuncio de que Juan Ramón de la Fuente va a ser el coordinador de la transición. Creo que son las señales que se están mandando desde el equipo de Claudia Sheinbaum para decir, a ver, tranquilícense, no va a haber como cosas o sea, no va a haber una línea de radicalismo, no nos vamos a volver socialistas a partir de octubre, ¿no? Vamos teniendo como estas señales para que se tranquilicen quienes se pudieron poner nerviosos. Ahora, sí va a haber esos cambios, eso por lo menos lo que sí se está previendo, porque para eso se buscaba el plan C, pero quizá no sean tan radicales o tan de fondo como algunos quisiéramos. Ahí sí yo me incluyo. Entonces, bueno, ahí creo que van las cosas, ¿no? Y una cosa que también creo que hay que analizar, Julio, que me faltaba hace un rato, es el tema de que sí hubo un poco, una suerte de voto cruzado. Guanajuato es un buen ejemplo, ¿no? Porque a pesar de que mantuvieron la gubernatura, ahí a ver si no me corrige Arnoldo, pierden el Congreso y ganó Claudia Sheinbaum, o sea, la votación para presidente. Y en cambio Tabasco es el ejemplo contrario, porque arrasó Morena, pero pierden 7 municipios y entre esos es donde están Dos Bocas. Entonces, esas cosas también las podríamos analizar estado por estado. Creo que van definiendo también un electorado que sí hizo un esfuerzo también de hacer un voto diferenciado como para también irle poniendo sus propios límites. Bueno, acá en la Ciudad de México, la Cuauhtémoc, donde hubo un claro castigo al clan de Monreal, ¿no? Entonces creo que ese es un tema también que nos dará muchos temas de análisis y no quería que se me fuera, además de lo macro y de lo general, ¿no? Bien, bien, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Rogelio Ramírez de la O, amago o circunstancias volátiles en Bolsa Mexicana de Valores y en paridad cambiaria, factores reales de poder y triunfo popular. ¿Qué pensar de todo esto, Temoris? Pues que la volatilidad y ese tipo de gestos es lo normal en procesos electorales. O sea, no está pasando nada que no hayamos visto ya en México y en muchísimos países. Pasan dos cosas sobre todo. Uno, que pues los inversores y los analistas que los están aconsejando de todo y todo eso, los fondos de inversión, pues son muy reactivos, son muy miedosos. De pronto toman una decisión que tiene grandes consecuencias, pero también son decisiones que a veces están destinadas a generar ganancias. O sea, ahí los pescaditos chiquitos, que son todos los inversores medianos y los más chiquitos, pues de pronto ven que el dinero está corriendo hacia un lado y se van ahí, y de pronto el dinero de los grandes se va para el otro y ya los dejaron ahí atrapados y acaban traspasándoles el dinero a los grandes. Entonces, es también una manera de generar ganancias, aprovechar estas coyunturas. Y por el otro lado está el tema de las presiones. Yo creo que esta respuesta de anunciar que se queda Ramírez de la O y que colocan a Juan Ramón de la Fuente, son mensajes que se buscaron, o sea, los grupos financieros buscaron que les dijeran eso. O sea, en el momento en que empiezan a generar esta pequeña, porque es muy poco, por ahí vi que en el chat alguien decía, es una devaluación. No, eso no es una devaluación. Devaluación es que el peso te brinque de 12.50 a 24 y luego a 48 en semanas como con De la Madrid y López Portillo. Estos son altibajos muy normales, pero que también estaban buscando esto, estaban buscando presionar o generar una presión sobre Claudia Sheinbaum para que ya dijera algo que les dé seguridad.
y ya se los dieron. Entonces yo creo que va, o sea, el peso, hay una discusión sobre qué tanto nos beneficia un superpeso o no, pero en todo caso yo creo que va a regresar a los niveles que traía en días, si no es que en cuestión de horas. Esto se mueve muy rápido. Y pues bueno, pues eso ya está por descontado. La victoria de Sheinbaum ya estaba descontada, o sea, dada por descontado, o sea, ya estaba incluida en los análisis de las casas financieras y la única duda estaba en qué tan grande iba a ser esta victoria. Pero estaba contemplada la posibilidad o sea, como una posibilidad que llegaran a la mayoría calificada. Entonces, ahora solamente van a tener que hacer ajustes. Les encanta en México, les encantaba antes con los anteriores y les encanta ahora con el obradorismo Sheinbaum mismo. Yo creo que vamos pronto a empezar a tener que llamarlo así por el matiz o las líneas que ponga Claudia Sheinbaum, pero eso ya, ellos han seguido haciendo dinero, y México es darling del Banco Mundial y del FMI, no va a cambiar. Bien, bien, gracias. Arnoldo Cuellar llega como personaje central en el equipo de Claudia Sheinbaum, el médico Juan Ramón de la Fuente, personaje de una amplia historia, sobre todo en la etapa del sedillismo. Y si no menciono esto que voy a mencionar ahorita, yo creo que medio me linchan aquí en el chat, donde es abundante la referencia que dice Quetzal. No se olvida que ese personaje metió al ejército a la UNAM y encarceló a muchos estudiantes. Pavel Brito dice, ¿por qué no mencionas que fue el rector que metió a la Policía Federal a la UNAM? Yolanda Guzmán Mejía dice, Juan Ramón de la Fuente fue el rector que metió a la Policía Federal a la UNAM y así lo premian. Jorge Ernest dice, Juan Ramón de la Fuente es el representante de la mafia de rectores de la UNAM. Qué triste que Claudia dé ese poder a este mafioso amigo de Lencho Córdoba. Recuperemos la UNAM, Goya. Jesús Elizarrarás Hernández dice, Juan Ramón de la Fuente, quien le abrió las puertas de CEU a la Policía Federal para acabar con la huelga universitaria de 1999-2000. ¿Qué pensar de Juan Ramón de la Fuente? ¿Cuál es el mensaje que se envía ahora que ha sido nombrado el coordinador del equipo de transición de parte de la presidenta electa virtualmente Claudia Sheinbaum con el presidente saliente López Obrador? Ahí está la fotografía donde están Claudia Sheinbaum y el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien dice es el coordinador de los diálogos por la transformación y a quien le he pedido que coordine los trabajos de transición que comenzarán a partir de la próxima semana. ¿Qué pensar de este personaje? Lo que implica, lo que significa Arnoldo Cuellar. Desde la desdramatización que da la distancia, yo diré que pues, nadie puede ser rehén de un evento de su pasado. Me hubiera encantado, no lo pude hacer porque me dormí temprano por la transmisión que también hicimos acá el domingo, haber escuchado la Mesa Roja ayer, porque si alguien conoce la UNAM, son ahí sus integrantes. No sé si abordaron el tema, Dani, pero me parece mucho un mensaje más moderado que da Claudia con Juan Ramón de la Fuente, que no deja de ser un político profesional que ha cruzado muchos pantanos y que sigue ahí y que sigue siendo mencionado de pronto cuando no estaba tan cerca de la 4T y estaba más cerca del PRI como un potencial candidato a toda clase de puestos, incluyendo la presidencia de la República, para dotar de una buena presencia ante tantos impresentables, ¿no? Me parece, por ejemplo, mejor que Alfonso Romo, que fue el personaje que de alguna manera cumplió ese papel con Andrés Manuel López Obrador y que sí es un empresario que incluso tuvo conflictos con sus propios amigos y familiares de Nuevo León por temas duros de apropiación de activos y de división de empresas, ¿no? Creo que independientemente de lo que haya pasado en Lunam y de lo que yo no tengo una memoria clara para juzgarlo en este momento, es un político que puede cumplir este papel, ¿no? Este papel de en este momento tranquilizar a ciertos sectores que se vieron derrotados y que seguramente tendrán que tenderles puentes.
estamos en una etapa en la que no tendrían que pasar demasiadas cosas hasta que tome posesión la presidenta. Y además, ser jefe de un equipo de transición tampoco es mucho poder, seguramente es mucha chamba y seguramente hay muchas situaciones en las que tendrá que ser cuidadoso y demostrar para poderlo transformar después en poder o en presencia dentro de un futuro gobierno, pues dar resultados, ¿no? Mostrar que tiene esa madurez y que podrá hacer las cosas. Creo que es un tipo solvente. Entiendo la parte donde mucha gente pueda sentirse agraviada, pero bueno, pues no va a haber nombramiento que satisfaga a todos, ¿no? Y nada más comentarle a Dani el tema Guanajuatos, más que un voto como cruzado, está esta situación que pasó un poco en la Ciudad de México en el 21, el estado se dividió en dos franjas, una franja que votó por Morena en toda la zona oriente, en los municipios de Celaya, de los Apaseos, la zona de la violencia, por cierto, ganaron 8 distritos federales de los 15, o sea, tienen más distritos federales Morena que el PAN, y el PAN se refugió en León y en toda la zona occidente, la frontera con Jalisco, y ahí resultaron ganadores por muchos. Xóchitl gana esa franja. León tiene muchos distritos federales y locales. El PAN no pierde el Congreso, pierde la mayoría en el Congreso. Será la primera minoría, si es que, bueno, seguramente con la alianza con el PRI y quizás hasta con el Verde, que en Guanajuato el Verde tiene una trayectoria de entreguismo total al PAN, pudiese tener una mayoría simple, no calificada, ¿no? Pero sí es un golpe fuerte para el panismo. Nada más para precisarlo, porque también en el chat estaban preguntando de esto. No es que haya perdido el Congreso, pero ya no es mayoría. Morena tiene un grupo importante. Bien, gracias. Daniela Pastrana, ¿qué opinar de la figura, lo que representa y lo que implica de la Fuente como coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum y pues hacia el futuro seguramente con una buena colocación? En el pasado en política interna en el equipo de transición estuvieron Julio Scherer Ibarra, Tatiana Cloutier y Olga Sánchez Cordero. Daniela, ¿qué opinas pues de Juan Ramón de la Fuente como pieza importante en este engranaje de Claudia Sheinbaum? Pues voy a parafrasear a mi querido Paco Cruz, que decía, hay males necesarios, ¿no? Los políticos tienen que tener, o sea, tienen sus malos, que son sus malos necesarios, y yo creo que es el caso, sí, justo de Juan Ramón de la Fuente. No me parece tan sorprendente porque Claudia Sheinbaum lo ha mencionado mucho, y es más, desde que lo nombró para sus diálogos por la transformación, o no sé cómo se llama, lo ha estado insistentemente poniendo como los reflectores, ¿no? Efectivamente, no es que un hecho en el pasado lo señale, nada más es que he hecho, o sea, meter a la Policía Federal a la UNAM después de esa huelga del CGH de 1999, quitarle alguna vez platicábamos, sí, en la Mesa Roja, con tanto Tere como Diana participaron activamente en la huelga, pues es quitarle la ingenuidad política a toda una generación de jóvenes que descubrieron lo que podían hacer las autoridades, ¿no? Que terminaron enviándolos a la cárcel por estar defendiendo una cosa que pues era simple, ¿no? El no aumento de las cuotas. Al final de cuentas, esa es una huelga que no se ha valorado mucho, tanto en lo que lograron, porque al final de cuentas lograron que no se aumentaran las cuotas hasta la fecha. Ese es un tema que se volvió intocable, pero el costo político para toda esa generación fue muy alto, el costo personal, el costo fue muy duro. Digamos que el sacrificio que tuvieron que hacer para que muchas otras personas pudieran estudiar sin tener que estar pagando, para que no se privatizara la educación superior, fue alto. Y eso, pues sí, se lo debemos a Juan Ramón de la Fuente, no se lo podemos achacar a nadie más. Ahora hay que recordar que otras funciones ha tenido. Él era secretario de Salud con Ernesto Zedillo y fue el representante ante la ONU
del gobierno de López Obrador, y de hecho el presidente habla bastante bien de él, ha hablado siempre muy bien de él, por la gestión que se hizo con el tema también de las vacunas a nivel internacional, por la posición que tuvo en México, México ante la ONU con el tema de las vacunas durante la pandemia. Y yo creo que es eso, ¿no? El político que le puede ayudar a atender puentes con algunos sectores de estos grupos que son pues muy opositores o que han sido opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que quizá no están dispuestos a ya perder el poco capital que les queda y la poca credibilidad, lanzándose como el Borras a estos intentos de anular la elección y eso, sino los que, digamos, se pueden mantener en una línea más de más sensatez. Y entonces es un buen puente con todos esos grupos, es un puente que puede ser efectivo. A mí no me sorprende, porque pues más bien ya lo veía como mencionado muchas veces por Claudia Sheinbaum, y creo que ahorita en estos momentos en los que busca justo dar certezas, pues se convierte en este mal necesario. Bien, gracias, Daniela. Temoris Greco, ¿qué opinas de la figura de Juan Ramón de la Fuente y su papel como coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum? Bueno, primero sobre el tema que muchas personas en el chat están mostrando su indignación y su inconformidad, ¿no? El tema de Juan Ramón de la Fuente en la UNAM. Juan Ramón de la Fuente es un gran operador político con frecuencia de decisiones que toman otros, no siempre, a veces las toma él. Pero la entrada de la Policía Federal Preventiva, entonces era todavía PFP, en la UNAM, no fue una decisión que él pudiera haber tomado. Él no tenía el control. Ni siquiera era una decisión que implicara solamente a la universidad. Era una decisión de un régimen que estaba entrando a un proceso electoral complicado. Fue una decisión sin duda tomada por Ernesto Zedillo, y que fue ejecutada por el director de la Policía Federal Preventiva, y evidentemente Juan Ramón de la Fuente tuvo que haber facilitado, o sea, sí tuvo un papel ahí, del cual es responsable, y además es más grave porque él era el rector de la universidad. Una universidad, eso sí, también en una situación extremadamente complicada, y también con la infiltración de agentes, que es una cosa que todavía necesitamos investigar. Yo esperaba que cuando Andrés Manuel López Obrador hace unos años dijo que se iban a abrir archivos del CISEN, yo quería ver quiénes, o sea, que la confirmación de quienes sospechábamos que actuaron como agentes al servicio de entidades ajenas a la UNAM, y que fue muy nocivo para la universidad. Insisto, porque lo van a decir, no estoy justificando a Juan Ramón de la Fuente, no tiene justificación, solamente hay que dimensionar las cosas en su ámbito correcto. También para quienes lo están comparando con Manuel Bartlett. Manuel Bartlett fue el secretario de Gobernación de un sexenio profundamente represivo como fue el de Miguel de la Madrid Hurtado. Bartlett se hacía, o sea, a él se hacía la reputación de temible porque le gustaba intimidar, le gustaba ser temido. Hay una narración de Vicente Leñero de cómo Miguel Nazararo fue a amenazar a la revista Proceso, a él y a Julio Scherer, amenazando a las hijas, por ejemplo, porque ese era el estilo de Bartlett. Y Bartlett además está señalado por su muy probable participación en el asesinato de Manuel Buendía, que solamente sería una de tantas muertes que se le pueden apuntar, o sea, de cuántas serán. O sea, toda la represión del gobierno de Miguel de la Madrid fue diseñada y ejecutada por Manuel Bartlett, a ese señor que tenemos ahora en la CFE. Entonces digo, comparar a Juan Ramón de la Fuente, que según yo no tienen una sola acusación por asesinato, con Manuel Bartlett, pues sí hay una distancia así como oceánica. Entonces, bueno,
más allá de que sí considero que Juan Ramón de la Fuente tiene una responsabilidad, como decía, por ser el rector que permitió la entrada de la policía a la UNAM, también tanto el gobierno de López Obrador y como ya se ve por las cosas, por lo que se anuncia, también en el de Claudia Sheinbaum, son gobiernos en donde entran muchas personas con antecedentes muy complicados, unos de ellos peligrosos. Sí. No creo que sea el caso de Juan Ramón de la Fuente, que es un operador que sabe tender puentes, además de fuentes, suele tender puentes. Y tendiendo puentes, yo creo también, o sea, él es una persona que se identifica por un talante progresista o socialdemócrata, pero que también es un hombre del sistema. Entonces, como tal, parece que es lo que está buscando Claudia Sheinbaum, establecer un puenteo que preconiza un gobierno que no va a ser ni ultra, ni radical, ni todo lo que temen las señoras que se quejan porque no se votó, como ella vio en el vuelo de París. Bien, Temoris, gracias. Vamos ahora con Arnoldo Cuellar. Arnoldo, otro de los temas que me parece a mí que son susceptibles de un análisis a fondo es el hecho del anuncio que ha hecho el propio presidente López Obrador de que probablemente haga giras en las que vaya junto con Claudia Sheinbaum, giras para ir viendo los procesos de entrega-recepción. Ha dicho además que se van a poner de acuerdo, que va a haber acuerdo para ver cómo aplicar el plan 4C, dado que el presidente López Obrador estará todavía todo septiembre como titular del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, con una nueva Cámara cuya constitución, si se consolida la mayoría calificada, podrá aprobar las reformas que envíe el presidente López Obrador, pero que evidentemente las consecuencias positivas o negativas las va a tener que vivir y procesar la presidenta entrante, que sería ya Claudia Sheinbaum. También dijo que hará una excepción y que la única persona a la que podría recibir en su finca de Palenque de sonoro y retumbante nombre, que sería a Claudia Sheinbaum. ¿Qué te parece todo ello? Hay quienes dicen el presidente no deja volar sola a Claudia, y te pregunto, ¿le hace bien o le hace mal en términos políticos a Sheinbaum este tipo de hechos como los que he mencionado, Arnoldo? Fíjense, Arnoldo, Bueno, se da tiempo para pensar con el pretexto de que el micrófono no entra y no sé qué tanto. Ya te cachamos. ante esas preguntas complicadas. Tácticas guanajuatenses. A ver, si a alguien no le ha preocupado lo que digan afuera de él, ni los medios, ni los opinócratas, ni en general esto que llamamos la opinión pública, quién sabe qué sea, esto que está desmoronándose, es a López Obrador. Y yo creo que López Obrador va a mandar desde su primer día con la banda hasta el último día que le entregue, y no le va a pedir permiso a nadie, ni va a ser un fade out cinematográfico, sino que va a estar ahí hasta el final. Me parece, en términos políticos prácticos, muy bien que establezca una comunicación fluida y que si se den las giras o lo que sea, y si quiere heredarle su popularidad, el carisma que tiene con sus bases, aprovechar este placeo para cosas de propaganda o de fortalecimiento, que lo haga. O sea, y si se ponen de acuerdo en el plan C, qué bueno. Yo creo que López Obrador no va a hacer lo que López Portillo de nacionalizar la banca sin avisarle a Miguel de la Madrid, ¿no? O sea, es la continuidad de un régimen que está planteado como un movimiento que quiere hacer transformaciones profundas y que frente a sí tiene una realidad que se resiste, una realidad de intereses que tienen su expresión en los medios de comunicación, en las estructuras económicas, como ya lo hablábamos, en estas deficientes y fenecientes, mejor dicho, organizaciones que son los partidos políticos, y que tiene que enfrentar todo eso. Y claro, están muy equivocados quienes están viendo esta transición como si fuese de la época priista. La panista ni siquiera quiero hablar, porque los panistas estuvieron tan brevemente en el poder que nunca lograron establecer un ritual de transición. Hay que recordar que Fox se tuvo que fregar con Calderón cuando su delfín era Krill,
y que luego Calderón tuvo que fregarse con Peña Nieto, ¿no? Y entregarle el poder a otro partido político. Entonces ahí no hay ningún historial de nada, a excepción de acuerdo en truculencias como la compra del avión presidencial, que es un intercambio de favores a cambio de impunidad, pero no en una cuestión política de continuidad de ningún tipo. Esta es la primera transición de la 4T, es normalmente diferente. Si los historiadores que opinan en la televisión, que ya opinan más en la televisión que lo que investigan en las bibliotecas, como Krause y Aguilar Camín, fueran más serios, tendrían que ver que está surgiendo algo nuevo y que tendrían que estar atentos a sus ritmos, a sus señales, a sus detalles, para poder escribir sobre eso y no hablar con los instrumentos que tienen del pasado, con esa cercanía que tuvo, por ejemplo, Aguilar Camín con Salinas de Gortari, donde estaba en su cuarto de guerra literalmente todo el tiempo ahí en Los Pinos, impregnado de ese ¿cómo le podríamos llamar? Ese saboreo que hizo del poder, ¿no? Y de la toma de decisiones, de un presidente absolutamente autócrata, ahora que le preocupa tanto la autocracia a personajes así, ¿no? Entonces, vamos a ver una transición inédita, tendremos que estar atentos a ella, tendremos que ver sus consecuencias y se dirán mil cosas. Obviamente se dirá que López Obrador manda y que no quiere dejar en paz a Claudia Sheinbaum. Ahí estaremos estos 3 o 4 meses instalados en ese discurso. Y luego pasarán otras cosas y también tendremos que estar atentos a esas otras cosas, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Daniela Pastrana, sobre este tema del acuerdo y del entendimiento López Obrador, Claudia Sheinbaum. Denuncio que Temoris se está quedando dormido como Arturo. Temoris, ¿qué es posible? Ya aburrimos. Sí. No hagas editoriales bostezantes, Temoris. Hace calor, pero no como en Saltillo, no, espérate. Sí, no tanto. Daniela, sobre este tema, ¿qué opinas sobre estos apariciones físicas y entendimientos políticos, Claudia Sheinbaum, López Obrador? Hay dos imágenes, Julio, de los últimos días que yo creo que hay que rescatar. Una, hace unos días que el López Obrador puso en su conferencia, cerró su conferencia con una canción de Silvio Rodríguez, con esta de Pequeña Serenata Diurna, y pues la cantidad de personas que lloraron y tuvieron duelos y lo dijeron y lo expresaron fue enorme, ¿no? Porque finalmente sí ya lo estás viendo como en esta etapa de despedida y de que muchos se preguntan, bueno, y ahora después de 30 años o más de tenerlo en nuestra vida pública, que ya es como parte de eso, ¿qué vamos a hacer? Esa es una. Y la otra es en el Zócalo, el domingo en la noche, la cantidad de jóvenes, de personas jóvenes que estaban festejando. Nosotros ya vimos la de 2018, muy desbordada, un festejo que pues todos vimos en todas las calles, no nada más en el Zócalo, pero en esta había muchas personas jóvenes. Y eso creo que sí nos habla de un cambio que ya hemos platicado también en algunos espacios, de un relevo generacional de los cuadros políticos. No nada más es el paso de López Obrador a Claudia Sheinbaum, sino de un ciclo, un cierre de un ciclo que empezó en 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y que cierra, y que ahora vienen estos nuevos liderazgos. Sí, por supuesto, hay que destacar el tema de las mujeres. Ayer en la conferencia que dio Clara Brugada en la Ciudad de México, llamaba mucho la atención que de las 11 alcaldías que ganó, pues 8 eran mujeres, ¿no? O sea, vamos a tener una gran mayoría de mujeres alcaldesas en la Ciudad de México, va a haber las gubernaturas, también las gobernadoras más más gobernadoras que en otros tiempos. Entonces, hay este relevo de cuadros políticos a las mujeres, a personas que quizá ya no vivieron ciertos procesos, y eso es algo que está marcando esta etapa de transición. Lo dijo muy bien también ayer Alejandro Encinas, decía, no solo hay un relevo generacional, sino también va a haber un cambio cultural profundo con el tema de las mujeres, porque ya cuántas mujeres van a poder, las mujeres que hace 80 años no podíamos votar, bueno, pues ahora, después de 200 siglos, 200 años de vida independiente,
pues muchas se pueden ver reflejadas en todas estas dirigentes políticas, algunas muy jóvenes también, como la alcaldesa de Tlalpan aquí, que tiene como 33 años. Entonces yo creo que eso es parte de la historia que estamos viendo. Yo no veo para nada mal que hagan esas giras, al contrario, pues justo ese legado, y además, pues, como decíamos en la campaña, pues, ¿por qué se va a deslindar de alguien que está saliendo con casi el 70% de popularidad? Y él también un poco cuidando esa transición. Lo que sí nos abre es como muchas dudas para ver de qué forma esta transición puede concretar en cosas que van a hacer que Claudia Sheinbaum se enfrente a retos, pues ya una vez que ya no esté. Entonces, creo que pues para mí no solo no está mal, sino que creo que políticamente le va a tener buenos dividendos, con excepción de los grupos que han estado durante todos estos meses queriendo que la realidad sea distinta a la que es. Bien, gracias, Daniela. Temoris Greco, el calor y el sueño debe ser dejado a un lado para que entre usted con energía a tocar este tema de lo que estamos comentando. ¿Qué es eso? Así, de lo que estamos comentando acerca de la presidenta virtual, presidenta electa, y el presidente saliente en cuanto a giras, reuniones, actos públicos, acuerdos políticos. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, lo habíamos comentado ya, Julio. Yo creo que tiene dos sentidos. Uno, efectivamente, el de Andrés Manuel, de tratar de asegurar un cambio. O sea, habíamos hablado, el cambio, la entrega del bastón, pues es un gesto simbólico, pero a veces hace falta ir a demostrar sobre los hechos en la calle o en las oficinas, en los palacios municipales y de gobierno, que efectivamente ella es ya quien tiene el bastón. Esa es una manera de verlo. La manera contraria de verlo es la de recordar quién le está entregando el bastón a la presidenta, de manera que mantener o que no se olvide la autoridad que existe ahí. De cualquier forma, pues es inusual, nunca lo habíamos visto, pero pues así ha sido todo ese sexenio, ¿no? O sea, cosas o sea, costumbres que de pronto pues son ya mandadas al cajón y que son reemplazadas por otras, o por lo que se volvería una costumbre si se repitiera. Una costumbre no es de un día, sino es algo que se va haciendo durante un tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a ver si esto queda o no. Por lo pronto un rompimiento con viejas maneras y un reemplazo por otras. Normal. Bien, gracias, Temoris. Pues son las 2 de la tarde con 58 minutos, así es que nos toca minutito y medio para un postrecito cada cual. Arnoldo Cuellar, adelante, por favor. Rápidamente, yo siempre fui en estas mesas un defensor del derecho de movimiento ciudadano a existir y a pelear por el espacio político de una tercera fuerza. Me parece muy irónico que el PRI de Alito Moreno, que le ofrecía la declinación, pues ande casi empatado con los votos de Movimiento Ciudadano por ahí del 10%. No tendría Alito para pagarle a Maínez y a Movimiento Ciudadano la declinación con sus votos. Y la otra, que Luis Donaldo Colosio, que saltó a la palestra nacional también pidiendo la declinación de Maínez, perdió la elección, fue tercer lugar en Nuevo León, no va a ser senador ni de primera minoría, va a tener que regresar a gobernar su municipio. Nada más me parecen pequeños episodios de la elección que no hay que dejar pasar, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Daniela, postrecito, por favor. Sí, también varias cosas de esta elección. Una, que el INE, Guadalupe Tadei y el INE y el Instituto Electoral deben estar muy agradecidos con todas estas muchas personas que, digamos, que salvaron el problema tan grande que iba a ser no tener funcionarios de casillas en todos los lugares, y que decidieron quedarse el domingo a utilizar su domingo, que estaban en la fila y les dijeron faltan funcionarios y que decidieron quedarse. Esa es una historia que hay que contar. Y luego que hay que estar atentos, Julio, de lo que viene la sucesión del PAN, la sucesión de Morena, que creo que va a ser muy relevante. Después estaba prevista para después de este proceso, y va a ser muy relevante también en estos reacomodos ver cómo queda eso. Y pues la historia, la noticia mala, que es
pues la fuerza que va a tener en el Congreso ahora el Partido Verde. Yo siempre he creído que es un partido que se acomoda siempre con los que van ganando, que nunca ha hecho ninguna propuesta útil, y bueno, pues ahora lo tenemos también, ese hay que estarlo vigilando, porque pues esta alianza le permite, que esa es la parte mala de nuestra historia, le permite estar pues ya con una fuerza política importante dentro del Congreso. Pero ya aprendieron a hacer composta, Dani. No, es que, mira, de verdad, cuando daba clases de crónica política, y siempre decía, hay que ver los claroscuros de todos los partidos, no hay una cosa buena, mala, regular, pero el Verde, de verdad, era muy difícil encontrar algo que... No había claros. Una gracia, algo bueno, algo positivo para las crónicas de los estudiantes, no. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, esa es la parte que traemos mal arrastrando y habrá que estar pendientes. Bueno, bien, gracias. Temoris Greco, por favor, postrecito para ir cerrando esta mesa de periodismo. Yo quisiera coincidir con Dani en el tema de los funcionarios de casilla. Es una labor muy dura entre funcionarios y también los representantes de casilla de los partidos políticos. Es una chava muy dura. A mí me ha tocado un par de veces. Y es enorme, y la verdad es que casi nadie te lo agradece. Yo siempre que voy a votar trato de hacerlo, porque sí es una contribución importante, más que un tipo que se dice exiliado de Tamaulipas, periodista que está aquí en México, Gildo Garza, que publicó un video donde se ve a una mujer con una vestimenta sencilla que está pues anulando, como es lo que hacen los funcionarios de casilla al final del proceso, tienen que anular un montón, o sea, todos los libros y los listados, los tienen que anular. Es una medida de certidumbre que se hace en absolutamente todas las casillas, pero aquí ese tipo publica a una mujer que está anulando y dice que es una miseria el pueblo, que el pueblo traidor, el pueblo no sé qué, porque él, que evidentemente nunca ha servido a la nación trabajando en una casilla, pues dice que estaba haciendo fraude, que estaba marcando boletas. Entonces, pues bueno, pues más allá de esto, yo agradezco a toda la gente como ciudadano, a todos los que sirvieron, los que nos dieron su domingo en las casillas. Rápidamente, perdón, porque algunas personas en el chat están preguntando, una sobre Claudia Sheinbaum, una carta que de hecho compartí en mis redes, que publicó en 2009 en el periódico La Jornada, en donde pide la salida de aquella guerra de Gaza, la de esa 2008-9, se manifiesta contra la ofensiva israelí y en favor de los derechos del pueblo palestino y en contra de la ocupación. Yo quisiera que ya pasaran las elecciones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tenga una política bastante más activa para que sí podamos presionar más para que Israel pare su genocidio, y que sobre todo que Claudia Sheinbaum lo haga cuando ya le toque el gobierno. Y lo otro, Ayotzinapa, que también lo han estado pidiendo en el chat y no hay que olvidarlo. Este es una promesa incumplida del presidente, es algo que va a dejar pendiente, y yo no he visto ninguna declaración de nuestra presidenta electa, bueno, virtualmente electa, al respecto, pero es algo que no debemos olvidar ni dejar. Y en mundoabierto.info, un nuevo proyecto periodístico, invito a la gente a visitarlo, mundoabierto.info. Hicimos una serie sobre cómo Israel está utilizando la inteligencia artificial para masacrar masiva y eficazmente a los palestinos. Muy bien, gracias a los tres, gracias en este martes 4 de Arnoldo Cuellar, adelante. ¿Se dieron cuenta que en toda esta hora no mencionamos ni una sola vez a Xóchitl Gálvez? Es que es candidata al gobierno de la Ciudad de México para el 30, ¿no? Yo sería campaña adelantada. Yo sí quiero citarla porque tuvo razón en que había voto oculto. Lo que no supimos hasta el final es que era a favor de Claudia. Pues sí, así es. Sí, efectivamente no hablamos para nada de Xóchitl, mucho menos de Álvarez Maínez, pero bueno, pues ya tendremos oportunidad de reivindicarnos en la próxima entrega, todo sobre Xóchitl Gálvez. Arnoldo, Temoris, Daniela, Gracias. muchas gracias.
y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Saludos, Dani, Luego. Temoris.